Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a analizar a tres más de las empresas que me han solicitado en los comentarios. Trataremos de encontrar su valor intrínseco y si se quedan hasta el final, tal vez hasta les cuente en cuál preferiría invertir. Lo único que les voy a pedir a cambio es que dejen azul ese botón de like. Así que ya saben, no se pueden perder el análisis de hoy. Muy bien, comencemos con el primero de los análisis del día de hoy y la primera empresa en la que nos vamos a enfocar es ni más ni menos que Coca-Cola, el gigante de las bebidas sin alcohol, con gas y sin gas, bebidas azucaradas por doquier. Y lo primero que vamos a tratar de encontrar es la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y el valor intrínseco de las mismas. Fíjense que actualmente el precio de las acciones de Coca-Cola ronda los $59. Nosotros queremos encontrar un valor intrínseco o un precio en el cual nosotros podríamos considerarla una buena compra, tratando de obtener un retorno de al menos un 12%, 12,5% anualizado durante los próximos años. Para hacer esto necesitamos hacer un gran descuento en el valor basándonos en cuánto está produciendo de ganancias y con el correr del análisis van a ver que es una empresa que lamentablemente, porque muchos le tenemos un lugarcito en el corazón prácticamente, desde hace unos cuantos años viene reduciendo su facturación, sus beneficios, razón por la cual ante el análisis que realicé yo, siendo muy poco optimista, incluso planteando un crecimiento que es aproximadamente de un 3% nada más, lo cual es hasta en cierto punto optimista porque es una empresa que ya les digo, no viene ni creciendo. Estamos hablando de un valor intrínseco de unos $30, debería caerse a la mitad. Ahora ustedes dirán, es imposible, eso no va a pasar nunca, tal vez no suceda nunca, si nunca sucede, nunca seré inversor de Coca-Cola, eso es algo que es muy importante de entender. Nosotros no seguimos al precio que sea, porque la empresa es buena, porque es confiable, porque es un blue chip. No, no. Nosotros esperamos que el precio venga hasta donde nosotros necesitamos que venga y si no, buscaremos mejores opciones. Pasemos ahora al análisis de los indicadores que nos muestra esta empresa y lo primero que vamos a ver es el PER, que es donde analizamos si la empresa se encuentra cara o barata respectivamente cuando la comparamos con el resto de las empresas que constituyen el mismo sector. Fíjense que el PER de Coca-Cola es de 24,8 veces ganancias, es a lo que está cotizando. El precio de las acciones es el equivalente a 24,8 veces el valor de sus ingresos, lo cual es bastante exagerado, siendo una empresa que no solo no está creciendo, sino que más bien está decreciendo. Ahora, ¿por qué la gente está dispuesta, los accionistas están dispuestos a pagar un valor premium? Por una razón muy sencilla y es porque es una empresa que tiene un moat gigantesco, es una empresa a la que mañana no va a aparecer una nueva Coca-Cola y la va a desplazar. Lo que sí es cierto es que hay un cambio en la tendencia del consumo, pero también podemos especular con que dentro de unos años África crezca muchísimo, Oriente crezca muchísimo y mucha gente empiece a consumir estos productos que tal vez en la parte más occidental del mundo están comenzando a ser dejados un poquito de lado y se está comenzando a reemplazar por bebidas y alimentos y una alimentación un poco más saludable. Fíjense que la industria maneja un PER de 27,9 veces ganancias, lo cual también es muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que lo que nosotros queremos encontrar es un PER por debajo de las 20 veces ganancias en este caso. Con respecto a lo que es el PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, que lo que queremos encontrar es un valor entre 0 y 1 para considerar que estamos pagando barato, por decir de alguna manera, el crecimiento que puede llegar a tener esta empresa en los futuros años, nos encontramos con un valor también bastante exagerado, superior a 4, 4,1. Así que también es como que está muy descontado todo lo que pueda llegar a crecer esta empresa. Y acá es donde viene la clave de lo que les estaba hablando. Cuando venimos a ver la performance de los últimos años, fíjense que en el 2015 tenía ventas equivalentes a 45 mil millones de dólares, 45 billions, y en la actualidad nos encontramos en 40 billions. Si bien yo entiendo que en el 2020 perdón, tuvimos una caída donde se fue a 34 y se está recuperando, todavía estamos bastante por debajo de los niveles que solía tener en el 2015 y los cuales ya venían cayendo sin tener ningún tipo de relación con lo que ocurrió en el 2020. Así que mucho cuidado con eso.
Sí son muy positivos los márgenes de beneficio. Fíjense que tiene un margen de beneficio de un 25%, es decir, que aún reduciéndose sus ingresos, lo que obtienen de beneficio de esos ingresos está bastante bien. Pero bueno, me encantaría ver que la facturación de esta empresa creciese y no decreciese. Con respecto a lo que es el ROE, que es donde analizamos cómo se desempeña la parte administrativa de la empresa y cuánto pueden obtener de ganancia en base a lo que los accionistas depositamos en sus manos, nos encontramos con un ROE a primera vista realmente espectacular, muy alto de 38.5%. Nosotros por arriba del 20% ya lo consideramos muy bueno, muy interesante. La industria no llega a esos valores, pero acá tenemos la advertencia de que esto puede estar relacionado al hecho de que es una empresa que maneja unos niveles de deuda bastante interesantes. Ya vamos a llegar a ese punto. Con respecto al ROA, acá sí encontramos un valor interesante. El ROA es el retorno sobre los activos. Nosotros habitualmente lo que queremos encontrar es un ROA de al menos un 6%. La industria tiene un 7.4% y Coca-Cola tiene un 12%. Está en el doble de lo que se espera para una empresa para ser considerado bueno. Así que en ese sentido nos podemos quedar un poco más tranquilos con Coca-Cola. Con respecto a la salud financiera, como pueden ver, los activos de corto plazo superan a sus pasivos de corto plazo, pero hay un crecimiento muy marcado de los pasivos, razón por la cual no logra cubrirlo de largo plazo en la actualidad, pero en el largo plazo también crecen los activos. Todo esto nos arroja que en este momento tenemos una ratio de deuda contra capital del 157% y no es algo que pasó ahora o que comenzó en el 2020. Fíjense que ya veníamos de niveles bastante elevados de deuda contra capital y es algo que simplemente se mantiene. Está haciendo como una U, parece que quiere recortar un poco, pero más allá de esto lo que notamos es que es una empresa que trabaja con niveles muy altos de deuda. Y eso es algo que a mí personalmente mucho no me gusta. Vamos a ver el ownership, que es algo que me solicitaron bastante en los comentarios que en los últimos dos videos había omitido, pero mostrando un poco de flexibilidad y esto, la verdad que más allá de ser mi análisis personal, el chiste es tratar de compartirlo con todos ustedes, vamos a volver a incorporarlo. Fíjense que en el último año, en todos los trimestres, tenemos un movimiento por parte de los insiders. Los insiders son personas que trabajan dentro de la empresa, razón por la cual, en posiciones importantes, en puestos jerárquicos, razón por la cual podemos considerar que manejan algo de información privilegiada. Y fíjense que en mayor o menor medida, porque la verdad que ninguna, salvo acá que son 151.000 acciones, me encantaría disponer de estos niveles de dinero, pero no son niveles extremadamente altos, pero siempre hay una tendencia a que se están deshaciendo de las acciones. Fíjense que en valores de los 50 y pico, 60, $62, han decidido vender. Tengan en cuenta que durante mucho tiempo, desde el 2020 aproximadamente en adelante, estuvo casi 2 años por debajo de los $50, si no me equivoco, Coca-Cola, y no arrancaba y no arrancaba. Posiblemente esta es gente que ante el primer arranque decidió vender. Pasemos ahora a ver cómo se manejan con respecto a lo que es el número de acciones circulantes. En el 2018 nosotros teníamos que Coca-Cola tenía 4.268 billions de acciones y en la actualidad tiene 4.352, es decir, que hubo un crecimiento en el número de acciones circulantes, lo cual es negativo. Si bien es ligero el número en el que aumentaron muy ligeramente, pero aumentaron. Nosotros queremos encontrar que este número al menos se mantiene quieto y en el mejor de los casos se reduce, porque nos encontramos con una empresa que tiene una política de recompra. Lamentablemente Coca-Cola no está optando por eso, sino que está emitiendo nuevas acciones, lo cual hace que cada una de las acciones circulantes sea menos valiosa que las otras, porque se genera un efecto similar al que podríamos comparar con la inflación o con la emisión monetaria. Por otra parte, y un dato que sí es muy importante para esta empresa, razón por la cual mucha gente decide invertir en Coca-Cola, son sus dividendos. Fíjense que Coca-Cola paga anualmente $1,76 en función de dividendos, lo cual equivale al precio actual de sus acciones a un 2,98% de dividend yield, casi un 3%. Tiene un payout ratio del 70%. Y acá vamos a explicar un poquitito. El payout ratio es la cantidad de dinero que toman de sus beneficios para el pago de dividendos.
Por debajo del 65-70% lo podemos considerar saludable. Ahora, una empresa que ya está tan establecida como Coca-Cola, que no invierte tal vez demasiado en investigación y desarrollo, sino que ya está en una situación de mucha estabilidad, es muy difícil que pueda hacer crecer su línea de productos. El 70% me resulta bastante saludable. Otra cosa muy importante es que es un dividend king. No solo hace 59 años que paga sus dividendos, sino que aparte los incrementa a una tasa en los últimos 5 años de un 3,62%. La siguiente empresa que vamos a analizar el día de hoy es Adecoagro, otra de las empresas que me han solicitado realmente muchísimo. Y si hay alguna empresa que ustedes tengan muchas ganas de que analice, no olviden dejarlo en los comentarios, así yo me las voy anotando y las tengo en cuenta para futuros análisis. Lo primero que vamos a ver de Adecoagro es la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y el valor intrínseco de los mismos. Fíjense que actualmente el precio de las acciones de Adecoagro ronda los $9,11 y tenemos un valor intrínseco acá de $58 que, como siempre, voy a desestimar. En base a los números que he realizado yo y en base a mi análisis, que algún día los voy a compartir, muchos me lo piden, el valor intrínseco al que llegué para Adecoagro es de $12,80 aproximadamente. Es decir, que tenemos un muy buen margen de descuento para esta empresa. Así que en ese sentido me parece que está no con este margen de seguridad, pero con un margen de seguridad bastante interesante desde lo que es el precio. Cuando venimos a ver el PER, nos encontramos con un valor también muy bajo. Recuerden que lo queremos encontrar por debajo de 20 y está en 5,7 veces ganancias. Está cotizando a una ratio realmente muy interesante, sobre todo cuando comparamos con el resto de la industria que tiene un PER de 17,4 veces ganancias. Perdón, pero se me va a lavar el mate si no. Lo que sí no me gustó mucho es cuando veo el PEG, que es donde podemos analizar el crecimiento de futuras ganancias y nos encontramos con un valor negativo. Nosotros queremos encontrar este indicador entre 0 y 1 para considerar que estamos pagando barato el crecimiento futuro de la empresa. Cuanto más arriba de 1, más caro estamos pagando ese crecimiento, pero cuando viene por debajo de 0, no es que nos está saliendo regalado. Quiere decir que se está estimando un crecimiento negativo de la empresa, es decir, que va a decrecer. Así que ojo a estar atento a eso porque puede ser algo un poquito peligroso para la empresa. Cuando venimos a ver la performance pasada de la compañía, más allá de los vaivenes que podemos llegar a ver, en el 2015 nos encontramos con que tenía una facturación de $704 millones y en la actualidad estamos en 1,156 billions, es decir, que prácticamente podemos decir que creció como un 60-70%, realmente muy interesante el crecimiento, y vemos que también han aumentado considerablemente los beneficios que está obteniendo la compañía y que tiene un margen de beneficio en este momento de un 15,2%, nada despreciable. Cuando venimos a ver los indicadores que tenemos de la performance de la empresa, nos encontramos con un ROE, que es donde analizamos cómo el equipo administrativo se encarga de generar ganancias para los accionistas, con un ROE de un 15%. No está mal, tengan en cuenta que nosotros lo que queremos encontrar es que este valor esté por arriba del 20%, pero fíjense que la industria tiene un ROE del 11%. Me parece que sucede algo similar a lo que veíamos el día de ayer con Ford, que si no vieron el análisis de ayer no se lo pueden perder, realmente es muy bueno, no tiene desperdicio. Hay industrias que tienen retornos mucho más bajos o márgenes más bajos. Posiblemente sea el caso de este tipo de empresas. Si se fijan, la industria maneja un ROE del 11%, razón por la cual comparativamente nos encontramos con que Adecoagro tiene un ROE bastante interesante. Esto es para estudiarlo más en profundidad. Yo no soy accionista de esta empresa, razón por la cual no manejo mucha información de su industria. Con respecto al ROA también nos encontramos con valores interesantes. Recuerden que queremos encontrar este valor por arriba del 6%. La industria tiene un ROA del 6,3% y Adecoagro del 8,4%, lo cual me parece más que aceptable.
Con respecto a lo que es la salud financiera, fíjense que tenemos activos de corto plazo superando a pasivos de corto plazo. En el largo plazo los pasivos aumentan, pero sus activos también. No está a la altura de poder cubrir todas sus deudas en este momento, pero no es para nada despreciable la situación. Todo esto nos arroja que nos encontramos con una ratio de deuda contra capital que es positiva, del 79%. Y fíjense que hace unos años atrás esta era de más del 100%, es decir, que había más deuda que capital. Y más allá de las idas y venidas, nos encontramos con que esa tendencia después de unos años se ha modificado. Si bien parece estar bastante estable la línea de la deuda, la del capital parece querer subir con mayor intensidad, lo cual me parece otro punto muy interesante a tener en cuenta de esta empresa. Lamentablemente dividendos no paga, así que esa es una parte que vamos a omitir, pero ya nos venimos rápidamente a ver el número de acciones circulantes para ver qué tipo de política tiene esta empresa con respecto a sus accionistas. Fíjense que en el 2018 contábamos con 116, esto siempre es en billions, y estamos en la actualidad, perdón, hasta el 2021, que es el cierre del último año fiscal, en 111. Aparentemente hay una reducción, aparentemente no, hay una reducción en los últimos años en el número de acciones, lo cual nos podría indicar que es una empresa que está intentando mantener una política de recompra, y esto es muy importante porque si se reduce el número de acciones circulantes, cada una de las acciones que quedan en el mercado se vuelven cada vez más valiosas. No quiero que me maten, así que volví un segundito sobre lo que es la parte del ownership para mostrarles que no fue mala predisposición no mostrarlo en este caso, simplemente al ser una empresa extranjera muchas veces no se pasa este tipo de información, razón por la cual en el ownership no tenemos ningún tipo de movimiento visible por parte de los insiders. La siguiente empresa que vamos a analizar el día de hoy es Caterpillar, y lo primero que nos vamos a enfocar es en la relación que existe actualmente entre el precio de sus acciones y el valor intrínseco de las mismas. Como pueden ver, actualmente el precio de sus acciones ronda los 194 dólares con 79 centavos después de haber atravesado una caída bastante importante en el precio de sus acciones. El valor intrínseco al que pude llegar yo, tratando de encontrar un retorno de un 12.5% de retorno, ronda los 180 dólares. Yo sé que muchos dirán que difícil, pero hace unos meses atrás, cuando estaba arriba de los 230 dólares o incluso más, los 194 parecerían imposibles. Hoy estamos ahí nomás. A 180 hay realmente una diferencia bastante pequeña. A los 190 yo ya encuentro como un valor justo. Me gustaría llegar a los 180 para considerar que tengo un mejor margen de seguridad. No estamos lejos y es una empresa que realmente me gusta muchísimo. Cuando venimos al PER nos encontramos con que este es de 16 veces ganancias. No está para nada mal. Hace unos meses esta empresa la analicé y sus valores estaban totalmente disparados. Pasa que desde la llegada de Joe Biden hubo todo un plan ¿cómo era? De reestructuración, no me acuerdo exactamente la palabra, pero se estaba apuntando a hacer muchísimas obras en Estados Unidos. Eso se terminó diluyendo un poco de la mano de todas las cosas que vienen ocurriendo últimamente. Así que es como que se pinchó de la mano también de la pinchadura que está sufriendo el mercado en general. Como pueden ver, les decía, el PER es de 16 veces ganancias, por debajo de las 20 veces ya lo consideramos saludable. La industria a la que pertenece está cotizando en 20.7, es decir, que dentro de la industria está comparativamente a un buen precio. Con respecto al PEG, acá encontrarla en valores entre 0 y 1, donde se podría considerar barato una empresa de estas características, es muy difícil porque ya se da por descontado siempre que va a tener un crecimiento interesante. Cuando venimos a la performance pasada nos encontramos en que es una empresa que respeta ciclos aparentemente. Fíjense cómo sube y baja constantemente en ondas, pero en el 2015 estaba facturando 52 billions y en este momento estamos en 52 billions. La diferencia no ha sido realmente mucha. Lo que sí, en este tipo de empresas, cuando estos números bajan y la gente empieza a descreer un poco de estas empresas, generalmente es el mejor momento para comprar, porque la cotización de estas empresas baja mucho también en estos momentos, así que posiblemente sea para seguirla muy de cerca. De todos modos, considero que estamos en precios bastante cercanos a lo interesante.
Con respecto al ROE, que es donde analizamos la rentabilidad financiera, nos encontramos con un valor muy interesante a primera vista de un 38%, pero tenemos la advertencia de que es una empresa que maneja niveles de deuda bastante elevados. Fíjense que la industria tiene un ROA del 11.6%, un ROE, perdón, del 11.6%, bastante más abajo de eso y podríamos tomarlo como medida más o menos de cuál sería un promedio. Con respecto al retorno sobre sus activos, fíjense que nosotros lo que queremos encontrar es un valor del 6% para considerarlo saludable. La industria llega a ese 6%, pero Caterpillar es una empresa que nos está mostrando que obtiene un 8.4% de retorno sobre sus activos. Así que podríamos decir que comparativamente se encuentra bien. Desde el punto de vista de sus activos, vemos que superan a sus pasivos de corto y largo plazo, lo cual siempre nos puede dejar tranquilos con respecto a una empresa, si bien vemos que sus activos tienden a decrecer un poquito con el correr de los años, pero, lo que no me gusta mucho, aunque se ve que es una manera de operar que tiene esta empresa, es la ratio de deuda contra capital. Es una empresa que se maneja con niveles de deuda bastante elevados. Ahora, si vemos la tendencia de los últimos años, es prácticamente una constante. Desde el 2015 que tenía una ratio de 223% al día de hoy, que tenemos una ratio del 219%, estamos casi en el mismo lugar. Hay industrias que se manejan con niveles más importantes de deuda, como veíamos ayer con los retailers. Hay industrias que tienen beneficios, márgenes de beneficios más pequeños. Bueno, este es el caso de Caterpillar. Los niveles de deuda son bastante importantes. Los dividendos los vamos a pasar a ver en breve, pero antes quiero pasar por el ownership, donde analizamos el movimiento de los insiders. Y como pueden ver, es una empresa que tiene bastante movimiento. Sin embargo, lo que es la parte de compra de acciones, yo no le prestaría mucha atención en este caso, porque fíjense que los números son bastante pequeños. Es plata para nosotros, seguramente para la mayoría de los que ven los videos, 131.000 dólares, 95.000 dólares es mucho dinero, pero dentro de este mundillo, estos son sumas realmente muy pequeñas. Ahora, si bien tampoco es una locura, fíjense que acá tenemos un movimiento un poco más importante y como pueden ver estuvieron vendiendo en los 235, 220 dólares, tal vez viendo venir esta situación en la cual estamos en este momento y que si me apuran me da la sensación de que se va a mantener esta tendencia bajista que nos podría llegar a generar oportunidades de buenas entradas para empresas realmente que generan valor real como lo hace Caterpillar. Por otra parte, viendo el movimiento que hubo en el número de acciones circulantes, fíjense que es una empresa que hace unos años tenía 575 billions de acciones, en este momento está en 535. Hay una caída muy interesante de casi un 10%, les podría decir, razón por la cual nos encontramos con una empresa que nos muestra tener una política de recompra de acciones. Y esto es realmente muy importante. Es uno de los puntos que por lo general se pasa más por alto, se tiene muy poco en cuenta, pero determina directamente cuán valiosa es cada una de las acciones que componen a la empresa. Y es uno de los puntos en los que Warren Buffett, por ejemplo, siempre hace un gran hincapié. Busca empresas que tengan política de recompra de acciones fuerte, porque es tan o más importante o genera más beneficios que los que puede llegar a generar un dividendo. Hablando de dividendos, nos encontramos con que Caterpillar es una pagadora importante de dividendos. Es una empresa que paga anualmente 4 dólares con 80 centavos, lo cual equivale a un 2.46% de dividend yield. Tiene un payout ratio más que aceptable del 41%. Si recuerdan, esta es la cantidad de dinero o de beneficios que recortan de sus ganancias para el pago de estos dividendos. Acá hubo algún tipo de corte, se ve en el aumento de los dividendos, porque nos muestra que tiene solamente un año de crecimiento estos dividendos a una tasa en los últimos 5 años del 5.79%. Sinceramente, desconozco qué habrá pasado. Muchas empresas industriales particularmente, vieron interrumpidos su pago de dividendo durante todo lo que fue la crisis sanitaria del 2020. Tal vez haya sido algo de lo que sucedió con Caterpillar también.
A modo de conclusión y siguiendo con este jueguito de si me ponen $100.000 en la mesa y tengo que invertir en alguna de estas empresas, ¿en cuál lo haría? Creo que me inclinaría en este momento por Caterpillar. Me gusta mucho también Coca-Cola, pero me encantaría encontrarla a un precio realmente muchísimo más bajo que el que se encuentra en este momento. Adecoagro me resulta una empresa sumamente interesante y que está a un precio muy bueno, pero todo lo que tenga algún tipo de relación con Argentina me asusta un poquitito, la verdad es esa. Posiblemente igual dejaría un 10% para invertir en Adecoagro. Sí, un 10% en Adecoagro, una parte como más de apuesta de mayor riesgo y el resto lo invertiría en Caterpillar, que no solo me resulta una empresa excepcional, sino que me da la sensación que estamos muy muy cerca de precios realmente muy interesantes. Así que ya saben, esto nunca es una recomendación de compra, lo importante es que les sirva para sumar a sus propios análisis y que investiguen siempre en profundidad. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es simplemente compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, me despido y nos vemos en el próximo video.